Vamos a buscar allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a buscar allí esta porción de la palabra. Lucas 19. Voy a estar leyendo, y usted va a seguirlo allí con la vista, desde el versículo 28 hasta el 48. Lucas 19, 28 al 48. Una porción un poquito extensa, pero importante, sobre todo en este día de hoy, que estamos recordando la entrada de Jesús allí en Jerusalén. Vuelvo a repetir, Lucas 19, 28 hasta el versículo 48. Dice esta porción de la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Hermosa porción. Vamos a clamar al Señor. Vamos a pedirle que hable a nuestras vidas una vez más, que prepare nuestros corazones para recibir su palabra de la mejor manera. Padre celestial, estamos ante tu presencia una vez más en esta hora, agradecidos por la oportunidad, por el privilegio de poder reunirnos en tu nombre, de poder adorarte. Y en este momento, para una vez más que hables a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté tomando esta porción de la Escritura y aplicándola a cada una de nosotros. Señor, queremos recibir tu palabra. Confronta nuestras vidas. Que podamos valorar el amor tan grande que nos tienes,
mostrándolo al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nos ponemos en tus manos en esta hora. Ayúdanos, auxílianos en la exposición de tu palabra. Lo necesitamos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos dando comienzo a la semana más importante. Momento donde Jesús entra en Jerusalén. Es interesante que la Biblia nos muestra cómo desde días antes Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que venía. Pero ellos no estaban haciendo caso totalmente a lo que Él les estaba diciendo. Y por eso no estaban realmente preparados para lo que se les avecinaba. Y sobre todo lo que le iba a ocurrir a Jesús, a su maestro, a su Señor. Si buscamos allí mismo en Lucas, el capítulo 18, quiero que vean esta porción para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Lucas 18, versículo 31 al 34, mira lo que nos dice ahí el evangelista. Un momento antes casi de entrar a Jerusalén Jesús, dice allí que Él tomó a los 12, tomó a sus 12 apóstoles, los llamó y les dijo, he aquí, mire lo que le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Ya Él les estaba alertando lo que venía. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Era el título favorito con el que Jesús se autotitulaba casi siempre, Hijo del Hombre. Sigue diciendo, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Miren con qué lujo de detalles el Señor revela, profetiza desde antes lo que le iba a estar ocurriendo en las manos de los soldados romanos. Y después que le hayan azotado, dice el versículo 33, le matarán. Mas al tercer día resucitará. ¿Qué mensaje de dolor? Pero qué mensaje de esperanza para sus discípulos. Pero, nos dice allí en versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y como mismo están allí los discípulos sin comprender los propósitos y planes de Dios, así también está el mundo hoy, perdido en sus delitos y pecados, haciendo caso omiso al evento más trascendental en la historia de la humanidad, que es la venida de su Hijo, la venida del Hijo de Dios a este mundo, con un propósito en mente. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en sus propias palabras. Ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra le era encubierta y no entendían nada de lo que se les decía. Estaban con el entendimiento todavía nublado de las cosas. ¿Qué nos revela de Jesús este pasaje importante que le está dando inicio a la última semana de Jesús aquí en la tierra antes de ser crucificado, por supuesto? Muchos le llaman la semana de la pasión porque realmente fue una semana intensa. De hecho, los 4 evangelios tocan esta última semana de una manera prolífica. Porque es importante que nosotros hoy entendamos lo que dijo y lo que hizo Jesús previo a su muerte en la cruz del Calvario. Que podamos valorar estas cosas, son cruciales, son sumamente importantes. ¿Qué nos revela de Jesús esta porción de la Escritura? En primer lugar, que era el Mesías prometido, el Rey que viene. Jesús es el Mesías prometido, el Rey que viene. Vamos a aclarar algunas cosas.
Porque hay sobre todo algunos que tal vez están comenzando y no entienden algo que es importante. ¿Qué significa Mesías? La palabra Mesías proviene del hebreo, que también Cristo en griego significan ambas palabras lo mismo. Tanto Mesías como Cristo significan ungido. En los tiempos del Antiguo Testamento, los ungidos eran personas seleccionadas por Dios y capacitadas por el Espíritu Santo, seleccionadas por el Señor para un oficio en particular. Entiéndase, rey, sacerdote o profeta. Y para mostrar de una manera visible al pueblo que esa persona había sido escogida por Dios para ese oficio, el sacerdote de turno tomaba un cuerno con un aceite preparado, un aceite de oliva preparado con una serie de especias, y lo derramaba sobre la cabeza de esa persona escogida y se le ungía. Por eso de ahí viene el término. En grandes rasgos lo que significa una persona ungida, que es una persona escogida y preparada por Dios para cumplir con un oficio y un propósito determinado. Y desde el mismo Antiguo Testamento, allí en el Génesis en adelante, el Señor mostró a través de toda una serie de profecías que un día vendría un ungido, que en él estarían los tres oficios y que cumpliría con un propósito inmenso, que era salvar al ser humano de su pecado. En Jesús están contemplados a la vez los tres oficios. Él es rey, Él es profeta y Él es sacerdote. Y este pasaje nos muestra de una manera muy interesante los tres oficios de Cristo. Por eso el primero, Él es el rey que viene, Él es el Mesías prometido. Y todo lo que pasó y todo lo que se preparó era para mostrarle al pueblo de una manera clara que era el Mesías que estaban esperando. Tristemente todavía muchos judíos no han reconocido que ese Jesús es el Mesías que el Dios del Antiguo Testamento prometió. Pero el pueblo cristiano sí lo acepta y lo cree por todas las profecías que cumple Jesús, tanto en lo que hizo como en lo que dijo, de una manera perfecta, casi milimétrica, en el cumplimiento de estas profecías. Y Jesús, a sabiendas de todo esto, preparó el escenario para mostrarle al pueblo que era el rey prometido. Él sabía que existía una profecía que todo el pueblo conocía, que es en Zacarías 9:9. Si usted lo busca allí en el Antiguo Testamento, mire lo que dice el profeta, inspirado por el Espíritu Santo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa profecía lo sabían todos los judíos. Todos los que estaban allí en Jerusalén sabían que si entraba alguien montado de esa manera, era el Mesías. En diversos momentos Jesús había revelado que Él era el Cristo, el Mesías prometido, pero de una manera muy cerrada, con un círculo muy íntimo. Pero ya era hora, ya venía el cumplimiento del tiempo para llegar a la cruz y poder salvar. Jesús estuvo 3 años aproximadamente en su ministerio público, haciendo cosas increíbles y diciendo cosas increíbles. En los primeros tiempos le seguían multitudes. Mostraba poder y autoridad en todo lo que hacía y decía. Alimentó a multitudes, exorcizó demonios, liberó gente, resucitó personas. Pero según fue avanzando su ministerio, empezó a mostrar lo que implicaba que lo siguieran a él. Y cuando comenzó a decir
que el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, empezaron las personas a abandonarlo. Tal es así que en los últimos momentos de su ministerio público, antes de que lo tomaran preso, él estaba siempre seguido por un pequeño grupo de creyentes, sobre todo los apóstoles. Los judíos sabían que esta profecía, si la veían cumplir, era el inicio de muchas cosas. Jesús dice allí la Biblia en el versículo 29 que llegando cerca de Betfagé y de Betania, unos, vamos a llamarle pueblos o asentamientos cerca de Jerusalén, le dijo allí a dos de sus discípulos que fueran a buscar un pollino atado. Un pollino es un asno bien joven, que muchas veces estaba al lado de la madre. Y él lo mandó a buscar. Y nos dice allí la escritura que le pusieron mantos sobre aquel pollino para que él se subiera encima como si fuera una montura. Y nos dice el versículo 36 que a su paso tendían sus mantos por el camino. Le estaban dando el recibimiento de un rey. ¿Por qué un asno o un pollino en este caso y no un caballo? Porque los caballos más bien se reservaban para la guerra. El asno era un animal noble, es un animal noble, un animal de carga, un animal de mucho valor en aquellos tiempos, pero sobre todo reservado para cuando los cabalgaban fueran reyes, gente importante dentro de la nación. Pero lo más interesante es el reconocimiento que hace esa gente en Jerusalén. El versículo 37 dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada de del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. ¿Por qué se gozaban? ¿Sabe por qué se gozaban? Porque ellos se dieron cuenta que estaba entrando el rey. Ellos en ese tiempo estaban siendo sometidos por el imperio romano. Anhelaban los judíos los tiempos maravillosos del rey David y del rey Salomón. Ellos sabían que vendría un descendiente del rey David que iba a tomar el trono en Jerusalén y iba nuevamente a liberar al pueblo y a darle la grande bonanza que tuvieron en los tiempos antaños de hacerlo una gran nación. Y cuando vieron aquello, dijeron: es el momento, es el tiempo. Comenzaron a gozarse, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces, dando cuenta de las maravillas que estaban viendo. Dice ahí el versículo 38 que ellos decían a gran voz: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y si busca otro pasaje, por ejemplo en Mateo, dice también una frase: Hosanna al Hijo de David. Esa palabra Hosanna es una transliteración que habla de salvación, pero una salvación pedida desde lo más profundo del ser. Sálvanos, Señor, te ruego, es lo que significa Hosanna. El rey vino a salvar. El rey vino a instaurar un nuevo reino. Un reino diferente al que estamos acostumbrados a ver en este mundo. Él vino a reinar en los corazones de la gente. ¿Qué reina hoy en el corazón de la gente? Reina el pecado, el abuso, el egoísmo, la codicia, la arrogancia, la autosuficiencia. El pecado es hoy lo que prolifera en el mundo entero. Pero con Jesucristo viene una nueva generación. Viene un nuevo reino a este mundo. Con su reinado comienzan las personas a ser transformadas, a ser impactadas. Y lo único que tiene que hacer el ser humano es aceptar a ese rey. Es reconocer lo perdido que está. Que están bajo el reino de las tinieblas. El mundo hoy está regido por el príncipe de la potestad del aire.
El pecado y la maldad están imperando. Cosas terribles están ocurriendo. Abominaciones que uno ni se imagina. Todo por causa de la maldad y del pecado del ser humano. Pero Cristo vino a cambiar todo eso. Bendito el Rey que viene. Hermano, también esto tiene un mensaje profético importante. Jesús revela que el Mesías, el Rey, viene. Así como entró en Jerusalén y fue rechazado y lo llevaron a la cruz, un día, y ese día se está acercando, el Rey Jesús volverá a venir. Y vendrá a Jerusalén y instaurará su reino en Jerusalén. Nos los dice Apocalipsis, nos los dice Tesalonicenses, nos los dice Mateo 24, Lucas 21, pasajes proféticos que nos muestran que ese Rey viene y que la iglesia lo está esperando con anhelo. La vida no es esto que estamos viviendo. Todo esto que está ocurriendo en el mundo, imperando en el mundo, nos dice la Biblia que un día va a pasar. Y con el reinado de Cristo todo va a ser transformado. Nuestras vidas van a ser transformadas. El Rey viene. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás preparado para la venida de ese Rey? Cuando Jesús alertó a sus discípulos de lo que vendría cuando Él subiera a Jerusalén, dice que ellos no estaban apercibidos de esas cosas. Nos dice allí, dice que esas palabras estaban encubiertas para ellos. Así el mundo hoy tristemente sigue haciendo caso omiso ante la gran realidad de que Cristo viene. Que así como Cristo vino una vez, vendrá por segunda ocasión. Y muchos se burlan, como nos dice también Pedro ahí en su carta. ¿Cuándo será la venida de su advenimiento? Hace tiempo que estamos escuchando esto. No te preocupes. Nuestro Rey viene. Él nunca prometió algo que no cumplió. ¿Estamos preparados para recibir ese Rey? Pero ¿sabes algo importante? Nuestro corazón debe prepararse desde ahora, porque aun cuando Cristo todavía no está reinando total y completamente sobre este universo, no ha dejado de ser Rey. Y aquellos que se arrepienten de su pecado, que lo confiesan como Señor y Salvador y Rey, Él reina entonces en su corazón y comienza a transformar esa vida y comienza a hacer cosa nueva en la vida de aquel que se arrepiente y le acepta como el Rey, como el Señor, como el Dios verdadero. Hay una necesidad de liberación que tenemos en nosotros. Hay muchos que están ya hastiados de la maldad y del pecado, del vicio, de la inmundicia. ¿Qué hacer? La psicología no resuelve eso. La educación no resuelve eso. La psiquiatría tampoco, la filosofía tampoco, la religión tampoco. Solo hay una persona que puede cambiar todo eso. Jesucristo, el Rey, que quiere transformar tu vida, que quiere enseñorearse sobre tu vida. Él quiere que tú seas su súbdito. ¿Qué vas a hacer con el Rey? Pero no solo muestra este pasaje el Rey que viene, el Mesías. También nos muestra al profeta con el mensaje de Dios. Mira lo que dice a partir del versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué dolor le trajo al corazón de Jesús
cuando vio las condiciones en las que estaba Jerusalén. Jerusalén que representa a la misma humanidad. Solo en 2 ocasiones muestra la Biblia que Jesús lloró. Una ante la muerte de su gran amigo Lázaro, cuando estaba allí en la tumba, según el Evangelio de Juan. Jesús lloró. Y otra cuando estaba ya entrando a Jerusalén. Desde el lugar donde él estaba tenía una vista periférica de Jerusalén, como si estuviera en un mirador. Y al ver aquello fue impactado y lloró. Lloró porque sabía lo que le venía a Jerusalén por causa de su rebeldía. Sabía que el juicio era inminente ante aquella ciudad que no le había recibido como el Mesías, que no había recibido su mensaje, que no había percibido todas las cosas que dijo e hizo Cristo. Fueron muchas las cosas que hizo, pero todo el pueblo de Jerusalén estaba con el entendimiento entenebrecido totalmente. Así está el mundo hoy. ¿Qué usted cree que siente Jesús cuando ve esta humanidad perdida? En un caos total. Cuando hay dolor, hay quebranto, hay abuso, hay injusticia, hay pecado, hay aberraciones. Cosas terribles están trayendo sobre este mundo que Él hizo, sobre el ser humano que Él hizo. Y mira que el Señor está hablando a través de su pueblo, a través de su palabra, a través de los cristianos. A lo largo del tiempo, más de 2000 años, sigue llevando la iglesia proclamando el evangelio. Cristo vino a morir por los pecados del ser humano. Necesita arrepentirse. Necesita volver la mirada a Jesucristo. Jesús es el mensaje de Dios para él mismo. No es solo lo que él dijo, su propia persona es el mensaje de amor de Dios para con el mundo. Por eso en Juan capítulo 1 comienza en el versículo 1 el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Cristo es el verbo de Dios, el mensaje en persona de Dios para mostrarnos el amor tan grande que nos tiene. Él es el profeta más grande que ha venido de parte del Señor para decirnos, te amo. Te amo. No me gusta lo que estás haciendo. No me agrada el pecado en el cual estás involucrado. Pero de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree implica cualquiera. Pero hay que arrepentirse del pecado. Hay que acercarse a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de salvación y pidiéndole a Cristo que nos limpie de toda maldad por su sangre, nos perdone y podamos ser parte de su reino. Hermanos, podemos entender por un momento el llorar de Jesucristo ante Jerusalén. Fíjense allí las palabras cargadas de emoción en el versículo 42. Dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si te dieras cuenta ahora mismo que es ahora, no es mañana. Tu paz está disponible en Cristo, pero es ahora. Tu paz con Dios está disponible ahora en Cristo.
Romanos 5:1 nos dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si al menos conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿No te estás dando cuenta que todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que está pasando en este mundo, es precisamente para Dios abrirte los ojos, para el Espíritu Santo hacerte ver lo mal que está este mundo, lo mal que está tu mundo, y te acerques a Jesucristo y te arrepientas de tu pecado? ¿Por qué tú crees que pasan las cosas que pasan? ¿Cree usted que Dios está ajeno a lo que está pasando en este mundo y lo que está pasando en nuestro mundo en particular? No me parece. Dios, de una manera cronológica y sabia, ha ido llevando cada acontecimiento en la historia de esta humanidad y en la historia de tu humanidad, de tu vida. Piensa por un momento. Los que estamos acá y ya somos cristianos, ¿cómo tú llegaste a Jesucristo? ¿Cómo tú entendiste que necesitabas salvación, que eras pecador, que necesitabas un Salvador? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué estaba pasando con tu vida? Yo puedo estar convencido hasta ahora que en un 99% la gran mayoría de nosotros estábamos pasando por un momento terrible en nuestra vida. Porque cuando todo está bien, nadie busca a Dios. Tienen que venir momentos duros. Momentos donde nos damos cuenta que ni la ciencia, ni el médico, ni el psicólogo, ni la pastilla, ni religiones, nadie, ni nada me resuelve mi problema. Los problemas son los grandes portavoces de Dios, los grandes altoparlantes de Dios para gritarnos: me necesitas, humíllate delante de mi presencia para yo obrar. No hay otra manera. Nuestro corazón está tan sucio, tan duro, que en la gran mayoría de las veces, como único reaccionamos al mensaje de Dios, es de esa manera. Jesús lloraba al ver a Jerusalén. Si conocieras al menos en este tu día. Jesús sabía el juicio que venía sobre aquella nación. Fíjese cómo lo describe. Dice: vendrán días sobre ti, versículo 43. Tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Cuando el general Tito en el año 70 sitió Jerusalén para tomarla, ocurrió todo lo que Jesús profetizó más de 30 años antes. Al detalle, hermano. Usted puede buscar la literatura antigua. Usted puede buscar los libros de Flavio Josefo. Y va a ver la descripción allí de la toma de Jerusalén. Literalmente no quedó piedra sobre piedra. El templo fue totalmente arrasado por las hordas romanas. Jesús lo dijo. Y se lamentó, porque él sabía lo que venía. Así como se lamenta hoy por el ser humano, por ti, porque él sabe lo que viene para aquellos que no quieren aceptar su necesidad de un Salvador. Hay un lugar de perdición, hay un infierno, hay un lago de fuego y azufre que espera para aquellos que van a ser condenados por causa de su incredulidad al Dios verdadero y por no aceptar a Jesucristo, el único que puede salvar.
¿Quiero yo la muerte del impío?, dijo el Señor a través del profeta. No. Él desea que el ser humano se salve. Dice el versículo 44 al final, que no lo dije con premeditación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El juicio vino porque no te diste cuenta que Dios te estaba hablando, que Dios te estaba llamando, que Dios te estaba buscando para llevarte al arrepentimiento. ¿Qué estás esperando para venir a Cristo? ¿Qué estás esperando para comprometerte con Jesucristo? ¿Qué estás esperando para arrepentirte de tu pecado? El apóstol Pablo nos recuerda que hoy es el día de salvación. Dios está visitando tu vida. Las cosas que te están ocurriendo es el momento preciso de la visitación de Dios para contigo. Acepta el mensaje del Evangelio. Dios te ama, pero tu pecado te impide estar en una relación íntima con Él. Y solo aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, solo entendiendo y aceptando que esa sangre que derramó en la cruz, que es lo único que te limpia de todos tus pecados, te permiten entonces poder entrar ante la presencia del Dios Supremo, porque tu pecado lo impide. Necesitas arrepentirte, necesitas convertirte al Señor, necesitas pedirle a Cristo que te perdone y aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús en este mensaje de esta porción nos muestra que Él es el Mesías, el Rey que viene. Nos muestra que es el profeta de Dios con un mensaje de salvación y de juicio al cual tiene el ser humano que estar atento, al cual tú tienes que estar atento. Pero también nos muestra su sacerdocio eterno. No solo rey, no solo profeta, también su sacerdocio eterno. Dice en el versículo 45 que lo primero que hizo después de entrar en Jerusalén, de aquella manera magnífica, montado en un pollino, escuchando Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey que viene. Después de haber llorado sobre Jerusalén por el juicio que venía, lo primero que hizo fue entrar en el templo de Jerusalén. Por segunda ocasión, Jesús hace esto que está planteado en las Escrituras. Al principio de su ministerio entró, limpió el templo y al final ahora de su ministerio vuelve a entrar ante un templo que de nuevo volvió a ensuciarse con inmundicia y pecado. Entrando en el templo, versículo 45, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Allí estaban los que vendían los animales para el sacrificio. Allí estaban los cambistas que cambiaban las monedas que venían del extranjero a la moneda del templo, al ciclo del templo, que eran lo que podían pagar allí. No aceptaban otro tipo de moneda y se aprovechaban y ponían las tasas de cambio a como a ellos les convenía. Y Jesús, cuando llegó y vio aquello, también se entristeció en su corazón. Hermanos, el templo para un judío en aquel momento era el centro de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mostraba de una manera visible que Dios estaba reinando, aunque ya para ese tiempo no estaba el arca del pacto. Era un lugar allí vacío. Era una religión vacía lo que estaban teniendo los judíos. Por eso el Señor a través de Tito en el año 70 lo eliminó, entre otras cosas, porque ya no estaba cumpliendo objetivos. El arca del pacto
símbolo del trono de Dios en la tierra, ya no estaba. Ellos seguían con sus sacrificios, pero su corazón estaba lejos del Dios verdadero. Como dice el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así estaba el corazón de aquella gente. Y Jesús entró allí y les dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estaba mostrando que todos aquellos que allí estaban eran unos manipuladores, eran unos negociantes de la fe, eran unos falsos hipócritas, eran ladrones del pueblo, estafadores que hacían de la fe un objeto de mercadería, como pasa hoy todavía tristemente con mucha gente. Jesús, como el verdadero sacerdote, se nos presenta ahora. Un sacerdote que sí está limpio, un sumo sacerdote que ahora sí nos puede presentar ante el Señor e interceder por nosotros, como nos dice la Biblia. Dios estableció el sacerdocio como el representante de los hombres ante Dios. Pero esos sacerdotes del pueblo judío ya habían dejado de cumplir sus propósitos por su pecado y su maldad. Ahora Jesucristo nos está mostrando que Él es el verdadero sacerdote, que Él es el verdadero templo de Dios. Que cuando entramos ante su presencia estamos adorándole a Él sin necesidad de sacrificios. Ya los sacrificios del Antiguo Testamento no son necesarios. Cristo es el sacerdote y a la vez es el sacrificio de Dios por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adorándolo a Él, entramos en la misma presencia del Señor. Ya no necesitamos intermediarios. Podemos entrar libremente ante su presencia. Dice ahí Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo abrió el camino. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo: yo soy el camino a la presencia del Padre. Yo soy el verdadero sacerdote, yo soy el verdadero puente a través del cual puedes llegar a Dios. Hermanos, la religión no lleva a Dios. Solo Jesucristo lleva al verdadero Dios. Y es interesante la aplicación que puede tener también este último punto. Nos dice la Biblia, el apóstol Pablo allí en Corintios, que los que creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo ha hecho morada, habitación en nuestra vida, y somos hechos entonces templo de Dios. ¿Cómo está nuestro templo, que es nuestra vida, delante del Señor? ¿Realmente Jesús como sacerdote está ministrando en nuestro templo? ¿Está nuestro templo limpio donde Jesús pueda ministrar, obrar en nuestra vida? ¿O tiene que hacer como hizo 2 veces en el templo de Jerusalén? Ante la inmundicia y el pecado tuvo que volcar mesas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro templo? Dice el Señor: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Estamos buscando realmente del Señor? ¿Estamos humillándonos ante su presencia? ¿Estamos anhelando la santidad? ¿Aborrecemos el pecado realmente? ¿O estamos todo el tiempo en una superficialidad en nuestra adoración al Señor? ¿Estás coqueteando con el pecado?
consciente de lo que está mal, lo estás haciendo, justificándote con cosas injustificadas para hacer lo que está mal. ¿A quién se pretende engañar? Creyente que me escuchas, Jesucristo es Rey. Jesucristo es el profeta que trae el mensaje de Dios. Jesucristo es el sacerdote que intercede al Padre por nosotros, pero que también está ministrando en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo ante el Señor? Una de las cosas importantes de esta semana que le estamos dando comienzo, que muchos le llaman Semana Santa, nos gusta llamarle Semana de la Pasión del Señor, que es un tiempo de recogimiento espiritual, de autoanálisis, de confesión de pecados, de compromiso con Cristo. Hermanos, estamos a días de recordar el momento más trascendental. Un hombre inocente murió por nuestro pecado. Nos gusta recordar nuestros cumpleaños. Nos gusta recordar que otros nos recuerden nuestro cumpleaños, las fechas importantes de nuestro casamiento, etcétera. Si eres cristiano, este es el momento para que te pongas a recordar y valorar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por tus pecados y los míos. Este es el momento para que lo reconsideres. Cristo es el Rey que viene, el Mesías. Cristo es el profeta que tiene un mensaje de salvación y juicio para este mundo. Cristo es el sacerdote que media en nuestra relación con Dios y quiere que nuestro templo esté limpio para que Él pueda ministrar. ¿Cómo estamos valorando todo esto? Yo quiero invitarte a orar. Vamos a hablar con el Señor. Y quiero hacer un llamado a tu vida en este momento. Quiero que prepares tu corazón para aceptar el reto que el Señor Jesucristo va a estar haciendo a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por poder meditar en tu palabra. Señor, entendemos que Jesús es el Rey, el Mesías, el profeta, es el sumo sacerdote. Entendemos que por amor viniste a este mundo y quieres señorear, quieres reinar sobre las vidas de las personas, como lo vas a hacer un día sobre este mundo y sobre este universo. Señor, hay un mensaje de salvación y de juicio que tú nos estás dando a través de tu palabra y que hemos proclamado y aclarado en este momento la necesidad de salvación del ser humano, la necesidad de arrepentimiento, de aceptar el sacrificio de tu Hijo. Padre, gracias porque tú medias por nosotros. Señor, hay personas en este lugar que necesitan de Jesucristo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te estoy implorando que tú pongas al descubierto todo pecado en el corazón de cada oyente. Que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, justicia y juicio en esta hora a través de tu palabra. Que les hagas ver la necesidad tan grande que tienen del Salvador, de Jesucristo, del Mesías. Señor, que ahora es el tiempo para salvación. Que mañana puede ser demasiado tarde. Que hoy es el día en el que tú quieres transformar esa vida.
que quieres salvarla, que quieres llenarla de tu presencia, que quieres llenar ese corazón de esperanza. Y sobre todo, quieres a través de Cristo establecer la paz con aquel que se considera perdido. Yo hago un llamado a tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Si el Señor ha hablado a tu vida, si entiendes que no puedes dejar para otro momento el reconocer que eres pecador, el reconocer ante el Señor que necesitas arrepentirte de tu pecado y aceptar a Jesús como el Rey, como el profeta de Dios, como el Salvador del mundo, como el único que puede transformar tu vida, yo quiero invitarte en este instante a que te pongas en pie, levantes tu mano con valentía, diga: yo necesito a Jesucristo. Yo quiero arrepentirme de mi pecado. Yo quiero que Él sea mi Señor, mi Salvador, mi único Rey. ¿Quieres? El Señor te está haciendo un llamado en esta hora. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decirle al Señor: yo quiero? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ponte en pie porque vamos a estar orando en esta hora por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios está hablando a tu vida porque tú lo necesitas. Si estás aquí, estás escuchando esto porque tú lo necesitas. Cristo puede transformar tu vida. Dale esa oportunidad de transformar al Señor. Él quiere ser tu Salvador. Eres tú. Tú y Él. Padre, mira estas vidas preciosas que han reconocido públicamente que te necesitan. Tú conoces lo que hay en su corazón. Tú conoces la necesidad tan grande que tienen de Jesucristo. Señor, que puedan allí decir en lo más profundo de sus corazones: perdóname. Dios, perdóname. Dios, me arrepiento. Yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Señor, que lo digan allí en lo profundo de su corazón. A ti les encomiendo en esta hora. Ayúdanos como iglesia a guiarles en la fe, a enseñarles a través de tu palabra, a sostenerle en oración y apoyo. Señor, hay un mundo que se está perdiendo. Que podamos llevar este mensaje de salvación a nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, a nuestros parientes. El tiempo se está cortando, Padre, ayúdanos. Levanta tu pueblo para proclamar tu evangelio de salvación a través de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por estas vidas que han decidido romper la inercia y reconocer que te necesitan. Nos ponemos en tus manos en esta hora, orando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.